Bienvenidos al podcast de UC Christus, Hablemos de tu Salud. ¿Cómo están? Soy la periodista Natalia Yáñez y los dejo invitados a seguir esta interesante conversación. Hoy hablaremos sobre la medicina nuclear y cuál es su importancia para el diagnóstico de enfermedades. Para conversar todos los detalles sobre este tema estoy con el doctor Juan Carlos Quintana. Él es médico nuclear de nuestra red de salud. Hola doctor, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Bienvenido. Muchas gracias Natalia por la invitación. Como dijo Natalia, yo soy el encargado, soy el director, no el director en realidad, soy el coordinador médico de la unidad de medicina nuclear. La unidad de medicina nuclear es parte del servicio de imagenología de la red de salud UC Christus. Y bueno, nosotros hacemos, atendemos pacientes y también tenemos nuestros residentes, nuestros becados, que nosotros formamos para generar nuevos médicos nucleares. Doctor, partamos por lo primero para todas las personas que nos están escuchando en este momento y no tienen muy claro. ¿Qué es la medicina nuclear? ¿A qué nos referimos? Bueno, la medicina nuclear, en pocas palabras, es el uso de la energía nuclear o la energía atómica o la radioactividad, que es lo mismo, para uso médico. Básicamente, eso es medicina nuclear. Es una especialidad de imagen y una especialidad también de terapia, tratamiento. Nosotros podemos hacer tratamientos con esas sustancias, pero la mayor parte de las cosas son de imagen, o sea, diagnóstico. Perfecto. ¿Y cuál es su importancia, doctor, hoy día en la medicina, este tipo de estudios? Bueno, la medicina nuclear tiene su puesto en algunas patologías, algunas enfermedades, no en todas, por supuesto, en algunas. Básicamente se usa mucho en cáncer, en varios tipos de cáncer. Medicina nuclear sirve para el diagnóstico y para tratamiento también en algunos casos. Pero también no está limitado al cáncer, está limitado, también se usa en una serie de otras enfermedades que llamamos benignas, o sea, no cáncer, dentro de las cuales tenemos enfermedades neurológicas, tenemos enfermedades renales, tenemos enfermedades cardíacas. Es en realidad una lista bastante larga de enfermedades en las cuales se puede usar los métodos de medicina nuclear. Doctor, si queremos llegar específicamente a los beneficios de este tipo de medicina en relación a los pacientes, o sea, usted me explicaba que hay varias enfermedades que se pueden, ¿cierto?, identificar, diagnosticar con esta especialidad, ¿cierto? Pero ¿cuáles serían los beneficios? A ver, el beneficio, a mi juicio, más importante de medicina nuclear es que uno puede obtener información, digamos, del funcionamiento de los órganos y de los sistemas de un paciente en forma muy poco invasiva, digamos, con muy bajo riesgo para el paciente, y se obtiene información que de otra manera es muy difícil de obtener en forma no invasiva, de nuevo. Y con un nivel de seguridad bastante alto. Entonces, el beneficio para los pacientes es que son métodos en realidad poco invasivos. Tiene, por supuesto, algunos casos cierto grado de molestia para el paciente, pero en general son estudios que son poco invasivos y son bastante seguros. A pesar de que estamos hablando de material radioactivo y que a la gente le da como miedo cuando uno habla de radioactividad. Cuando está bien utilizado, la verdad es que el riesgo, la seguridad de estos procedimientos es muy alto. Sí, eso mismo le quería preguntar, porque como hablábamos al principio, muchas personas quizás no conocen este tipo de medicina y muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es la preparación previa, ¿cierto?, a los procedimientos, para que dejemos tranquilos, ¿cierto?, a las personas, por lo menos de lo que hacemos acá en UC Christus? A ver, depende mucho del examen al cual se haya solicitado al paciente o al tipo de tratamiento que se vaya a recibir. Ahora, en general, por ejemplo, uno de los exámenes más comunes que hacemos en medicina nuclear se llama scintigrama óseo, que es un estudio para evaluar el recambio óseo, de la forma en que se está formando y destruyendo el hueso, porque el hueso está destruyéndose y construyéndose constantemente. Por ejemplo, ese examen no necesita ninguna preparación especial. La mayoría de nuestros exámenes tienen muy pocas cosas, depende particularmente del tipo de examen, claro. Pero la verdad que en general
La preparación a veces es, no sé, 4 horas de ayuno, a veces hay que suspender algunos medicamentos, pero depende mucho en realidad del tipo de examen. Ujú. En general, como les cuento, es un examen que es bastante poco invasivo, que produce relativamente pocas molestias, es bien tolerado la mayoría de las veces por los pacientes. Perfecto. Bueno, hablábamos que hay varias, de alguna manera, especialidades en torno a los estudios que hacen en la medicina nuclear, pero hay un examen en particular que siempre se habla bastante, que es el PET-C. PET-CT. PET-CT, perdón, para Sí. que nos cuente sobre de qué se trata esto, cuál es su utilidad. Claro, el PET-CT es un examen que últimamente ha cobrado mucha importancia. Hay que considerar primero que el PET-CT se usa mucho en cáncer. Ujú. El cáncer, como ustedes saben, es la primera causa de muerte en Chile. Más o menos un 24% de las personas que mueren hoy en Chile mueren de cáncer. Ajá. Por lo tanto, el tema cáncer es sumamente importante y esta es una herramienta muy, muy poderosa para el estudio de pacientes, ciertos pacientes, no todos los pacientes, pero muchos pacientes con cáncer se benefician del estudio de PET-CT. Ahora, ¿por qué? Porque el PET-CT es un examen que primero es muy sensible, o sea, permite detectar pequeñas alteraciones que de otra manera son invisibles o son indetectables con otros métodos. Segundo, que eso nos permite en varios tipos de cáncer, como les digo, no todos, pero en varios tipos de cáncer nos permite determinar lo que se llama la extensión, o sea, dónde está la enfermedad, si está localizada, si hay ganglios comprometidos, si hay enfermedad fuera del tumor original, digamos, o inicial. Eso es una cosa, eso es lo que nosotros llamamos estadificación, es saber, digamos, cuán avanzada está la enfermedad cuando uno hace el diagnóstico, cuando uno le dice, mire, usted tiene un cáncer a tal parte, al estómago, al pulmón, de cabeza y cuello, un melanoma, etc. Es interesante saber, es muy importante saber si ese tumor está confinado a ese órgano en particular o hay enfermedad fuera de ese órgano o en otra parte del cuerpo. Eso se llama estadificación y el PET-CT en algunos tipos de cáncer es muy eficiente para ese uso. Y después, cuando el paciente ya está en tratamiento, el PET-CT nos ayuda a saber si está respondiendo o no respondiendo a la terapia, sobre todo cuando hay que hacer terapias sistémicas, básicamente quimioterapia. El PET-CT es muy útil y le permite al oncólogo determinar si la respuesta a la terapia es como él piensa que va bien o no, o es que es necesario cambiar la terapia. Entonces eso se llama respuesta a terapia. Y también se usa al final de la terapia para saber si efectivamente el paciente respondió como corresponde a la terapia o no. Y después, en lo que se llama el seguimiento, hay veces que la enfermedad puede reaparecer, lo que se llama recidiva. Y eso también el PET es muy útil en algunos tipos de cáncer para determinar si hay una recidiva o no. Así que básicamente esos son los usos más importantes del PET. Ahora, en el cáncer. Ahora, hay otros usos del cáncer que no son digamos, no son cáncer, digamos, que es, por ejemplo, enfermedades neurológicas, algunas demencias, por ejemplo. Con el PET-CT nosotros podemos determinar, por ejemplo, si hay un depósito anormal de amiloide, que es un precursor que se ha visto que se asocia con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Podemos ver si es que hay una alteración específica en algunos receptores que se dan en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Así que hay una serie de enfermedades neurológicas que el PET-CT es muy útil. También se usa en algunos pacientes que tienen epilepsia y que son candidatos a cirugía por la epilepsia. El PET-CT también ayuda a determinar si el origen probable de su epilepsia. Así que hay una serie de usos que son relacionados, la mayoría con cáncer, otros con estudios neurológicos, y hay otros que son, por ejemplo, el estudio de lo que se llama la fiebre de origen desconocido, que son pacientes que están típicamente en el intensivo, pacientes que están en bastante malas condiciones muchas veces, y que tienen fiebre y que no saben de dónde viene la fiebre. Claro. Entonces, el PET-CT ayuda a determinar cuál es el origen probable de esa fiebre, y eso permite tomar medidas para controlar la enfermedad, digamos. Perfecto. Bueno, doctor, la medicina nuclear es parte fundamental en nuestro servicio de imagenología y diagnóstico por imágenes, ¿cierto? Y ahí también pienso que
es muy integral en el sentido o interdisciplinario también. Varias especialidades están en torno a este tipo de medicina, ¿cierto? Así es, nosotros interactuamos todo el tiempo con varios especialistas, los oncólogos por un lado, cirujanos, con pediatras porque tenemos estudios pediátricos también, interactuamos con médicos de los intensivos, médicos internistas, con muchas especialidades. Hay una serie de especialistas que interactúan con nosotros constantemente, digamos, porque ellos básicamente nos derivan a nosotros sus pacientes. Exacto. Por ejemplo, los endocrinólogos nos derivan a nosotros pacientes con cáncer de tiroides o con hipertiroidismo para tratamiento, por ejemplo. Entonces, nosotros interactuamos con muchas especialidades. Por ejemplo, algunos pacientes psiquiátricos nos llegan a nosotros también para estudios de perfusión cerebral, por ejemplo. Entonces, hay una variedad de pacientes y una variedad de especialidades que interactúan con medicina nuclear. Nosotros somos, sí, efectivamente, lo que nosotros llamamos un método de apoyo diagnóstico. Digamos, ayudamos al médico clínico a afinar el diagnóstico o a descartar ciertas patologías. Entonces, eso es el fin, digamos, de la imagenología, de los estudios de laboratorio, los estudios de las biopsias. Todo eso es para ayudar al médico clínico que está atendiendo a un paciente a saber si es que el diagnóstico está bien encaminado o en realidad es otra cosa lo que tiene el paciente. Claro, y lo que usted comentaba, que independiente del diagnóstico, digamos, también ustedes son parte de este proceso de la enfermedad, desde el inicio hasta ya tener un resultado más definido, ¿no? Claro, nosotros interactuamos en varios puntos de la enfermedad, digamos, dependiendo de la enfermedad. Digamos, en algunos momentos al diagnóstico, en otros momentos durante el transcurso del tratamiento y otros al final de la enfermedad. Entonces, hay varios puntos en determinadas enfermedades en que medicina nuclear puede interactuar. Obviamente que existe lo que se llaman las indicaciones. Bien, es cuándo es apropiado usar estos métodos. No en todos los pacientes, no en todas las enfermedades, obviamente, pero hay ciertas enfermedades que son bastante particulares, en que tienen indicaciones precisas en cuales medicina nuclear puede apoyar, aportar, incluso dar tratamiento a esos pacientes. Pero como le digo, tiene indicaciones particulares y precisas, digamos, no es para todos los pacientes. Por eso es que muchos pacientes nunca han escuchado hablar de medicina nuclear. Muchos pacientes uno le dice, ¿usted se ha hecho alguna radiografía en su vida? Claro, por supuesto. Pero usted le dijo, ¿usted se ha hecho alguna vez un cintigrama? Quizás nunca ha escuchado hablar de la palabra. Por eso le digo que las indicaciones son más restringidas que otros métodos de imagen, porque nosotros somos complementarios. En realidad, medicina nuclear suele ser complementario a los estudios de imágenes de radiográfico, o tomográfico, resonancia magnética. Nosotros damos información complementaria, información funcional, o sea, de la función. También es cierta información anatómica, pero lo más importante para nosotros es la función. Entonces, esa a veces es complementario a lo que se obtiene con otros métodos diagnósticos. Por eso es que, claro, es mucho menos conocida que otros estudios de imágenes, pero eso no significa que sea menos importante, significa que la indicación es más precisa y más acotada probablemente que otros métodos. Así es. Bueno, doctor, y cuéntenos acerca de el despliegue que tiene la medicina nuclear en UC Christus, el equipo que hay detrás, ¿dónde se encuentran? Bueno, nosotros somos 4 especialistas que hay tenemos en UC Christus. Tenemos 2, digamos, centros, 2 unidades de medicina nuclear, una localizada en el hospital en Marcoleta y otro en la clínica San Carlos de Apoquindo. Tenemos 2 centros de medicina nuclear. En esos 2 centros tenemos lo que se llaman modalidades. O sea, tenemos 2 modalidades uno que es lo que se considera como medicina nuclear general, digamos, y otro que es PET-CT. Entonces tenemos un PET-CT y una gamma cámara, que es la que permite obtener las imágenes de medicina nuclear, tanto en San Carlos de Apoquindo como acá en Marcoleta. Entonces tenemos esos equipos instalados en estos 2 centros, y con eso nosotros atendemos pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados en los dos lugares.
Bueno, doctor, para cerrar nuestra conversación, quisiera que entregase un mensaje a las personas que nos están escuchando y la seguridad que nosotros entregamos con respecto a esto que hablábamos al inicio, que ya el nombre de medicina nuclear quizás pudiese dar un poco de temor. Quisiera reafirmar primero que los exámenes de medicina nuclear primero se hacen a todo tipo de pacientes, desde recién nacidos hasta viejitos. Es un examen que es muy seguro. La verdad es que, por ejemplo, la alergia no existe prácticamente en medicina nuclear. Nuestros exámenes tienen un margen de seguridad muy alto. Suelen ser, la mayoría de las veces, muy bien tolerados. La verdad es que producen muy pocas molestias, aparte de un pinchazo, por ejemplo, en la vena. Que es un examen que es complementario en general a otros métodos diagnósticos, que muchas veces tienen pocas, digamos, requerimientos para hacérselo. O sea, se puede hacerse en cualquier persona. Y claro, tiene sus indicaciones particulares. Entonces, como le digo, es un método muy seguro. Las molestias generalmente son pocas. Sí, son exámenes que son relativamente más largos que otros, porque nosotros tenemos que esperar que suceda un proceso biológico, y los procesos biológicos tienen sus tiempos, que normalmente son varios minutos, a veces horas. Entonces, los exámenes suelen ser un poco más largos que otros, típicamente, no sé, a veces media hora, a veces hay que esperar un tiempo entre que uno administra el radiofármaco y obtiene la imagen. En ese sentido, son un poco más lentos que otros exámenes, pero como le digo, en general son muy bien tolerados. La verdad es que rara vez producen complicaciones o molestias. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por entregarnos esta importante información, por explicarnos sobre la medicina nuclear y también por formar parte de Hablemos de tu Salud. Gracias, Natalia. La medicina nuclear es la especialidad de la medicina que utiliza como recurso esencial la radiación nuclear para visualizar los distintos órganos y estructuras del cuerpo humano y así diagnosticar y tratar diversas enfermedades. El Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de UC Christus busca entregar al paciente un servicio diagnóstico y terapéutico oportuno, personalizado y profesional con un equipo de trabajo unido, coordinado y comprometido. Para más información ingresa a uccristus.cl. Muchas gracias a todos por seguir el podcast de UC Christus. Nos encontramos prontamente en un nuevo episodio.